Muchas gracias, señora presidenta. No es nada nuevo lo que voy a formular y después de todo lo que han planteado con sólidos argumentos los oradores preopinantes. Ya lo dijimos cuando en este recinto se votó la reforma previsional. Fuimos una de las voces que planteó la enormidad antipopular que se iba a cometer impulsando una reforma rechazada por la inmensa mayoría del pueblo argentino y que no había formado parte de ninguna de las dos campañas electorales, mejor dicho, no había sido enunciada, campañas electorales que hemos tenido este año. Lamentable episodio que hizo historia, señora presidenta, porque si por un lado no nos cansaremos de criticar la idea peregrina y provocatoria de contestar a la violencia con más violencia o provocar la violencia repetitiva a piedrazos, porque eso le abre las puertas a la represión y a la justificación de todos los atropellos, más contando con el manejo del aparato comunicacional como pocas veces se ha visto en la Argentina. Y este diciembre se coronó de manera lamentable con una represión que nos retrotrajo a un pasado que creímos que estaba definitivamente superado. El fantasma del 19 y 20 de diciembre. Es incomprensible para el ciudadano común tanta vocación represiva, ligado a una campaña de demonización de los pueblos originarios y de la invención de un nuevo enemigo. La verdad, verdaderos desatinos que seguramente esconden otros designios. En aquella votación del Senado, nosotros criticamos duramente. Por supuesto, nadie deja de comprender que las provincias fueron arrodilladas en estos años o en estas décadas, que la coparticipación federal estaba atrasadísima, una sola ronda de participación federal tuvimos, sin olvidarnos que la cláusula transitoria de la reforma del 94 le daba 24 meses para llamar a una nueva ronda de coparticipación federal. Entonces, ¿cómo no comprender a las provincias de aprobar medidas infames? No es exagerado el argumento, señora presidenta. Es una enorme mentira pensar o decir que la Argentina no tiene recursos para afrontar su déficit fiscal. Es una mentira. Por supuesto, transitando la misma ruta y queriendo seguir en la misma, no hay otro destino que ese sendero. Pero no es el único sendero o camino que puede tomar la Argentina, porque la Argentina tiene recursos extraordinarios y sectores que hicieron ganancias supermillonarias en estos años pasados. Para dar un ejemplo, el sector financiero y bancario superó los 2 dígitos
y durante 2 o 3 o 4 ejercicios estaba arriba del 30, el 40% y hasta un año hicieron 51% de tasa de ganancias. ¿Cómo? Con las tasas usurarias que cobraron con el descubierto de cuenta corriente a los pobres y endeudados ciudadanos o las tarjetas de crédito. Y las petroleras, esto viene de lejos, por supuesto. El festín del subsidio a las petroleras y el invento de $7.50, el millón de BTU, el gas más caro del planeta, a los que perforan en Vaca Muerta o dicen que perforan el gas no convencional. Una cifra que anualmente pagaron los consumidores, tractoristas, camioneros, automovilistas. Hemos venido pagando en los años pasados entre 5, 6 y a veces 7.000 millones de dólares directos del consumidor a las petroleras por la invención de que pasó el gas y el petróleo, que estaba en baja, el único país del mundo que pagaba más adentro que lo que valía importarlo. El petróleo cayó hasta los $30 el barril. Y acá se reconocían cifras increíbles. Si sumáramos aquellos subsidios de esos años, Argentina pudo haber comprado todos los activos petroleros y gasíferos. Digo bien, comprado. En fin, señora presidenta, volviendo al tema que nos ocupa, nosotros votamos seriamente en contra y con argumento, porque no se puede pensar que la crisis y el déficit lo paguen los que menos tienen. ¿Cuál es el sustento ético-político de ese argumento, señora presidenta? Nosotros, los que seguimos la palabra iluminada del Papa Francisco y luchamos por la paz, por la solución no violenta, y luchamos para hacernos cargo de las nuevas formas de la esclavitud moderna, que es el trabajo esclavo, que son los descartados. Y Argentina, señora presidenta, tiene 1/3 de la población que no tiene cobertura social alguna. Entonces, para nosotros la política es un alto ejercicio de ética pública. Es absolutamente injustificable. O que Argentina siga teniendo más de 1 millón de desnutridos, en el país que es una fábrica de proteínas. Y que la protesta popular se pretenda combatir con despliegue represivo, la verdad es injustificable. Como es injustificable, señora presidenta, permítame, que se quiera pasar por encima de los códigos procesales penales. Los que hemos sufrido persecución, exilio, actos de violencia sobre nuestras personas, quizás somos los mejores en valorar la paz y la mayor calidad democrática, republicana e institucional, señora presidenta. Por eso, de ninguna manera, nosotros hemos denunciado muchos actos de corrupción del gobierno anterior. A nadie le quepa duda. Las denuncias que hicimos nosotros con la privatización de YPF me costó a mí 6 tiros en las piernas, año 91. Es decir, que nunca le sacamos el cuerpo a la defensa de una Argentina democrática, plural y respetuosa de sus instituciones y sus códigos. Ahora, llevarse preso y en pijama, supongamos al peor de los enemigos o adversarios, sin condena, es absolutamente repudiable, señora presidenta. Nosotros tenemos que
dejar un mejor país a los que vienen, señora presidenta. Y ese mejor país es para todos, el colorado, el verde, el azul, el blanco, el negro. En épocas de Raúl Alfonsín dejó una gran lección. Cuando hubo que poner en ejecución los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, se juzgó con tribunales ordinarios, pero fue de una excelencia tal que esos juicios no fueron y esas condenas no fueron contestadas. Es más, en el mundo, en las universidades europeas y de Estados Unidos, se pone como ejemplo de juicios a los delitos de lesa humanidad al caso argentino. Pero ninguno se apartó de los códigos. Entonces, señora presidenta, también debo decir que yo me opuse en el pasado a los debates express. ¿Qué es eso del debate express? La verdad, ¿cuál es la justificación del apuro? ¿Y por qué estas leyes, reforma laboral, que finalmente pasó para después? ¿Qué es el apuro? ¿Cuántas veces la Argentina se manejó 1, 2, 3 meses sin presupuesto? ¿Qué pasó? Yo hoy, señora presidenta, lamento que no se haya votado con llave, porque yo y mi compañera de bloque no estuvimos de acuerdo en aprobar los 2/3. ¿Cuál es el apuro? Reforma tributaria, una tontería, son pavadas, hoy se votaron pavadas. Pavadas que son parches de un viejo neumático ya muy gastado, que es el déficit, el Plan Económico Tributario Nacional. Porque ninguna de estas reformas se mete con los reales problemas económicos de la Argentina, que todos queremos solucionar. Lo quiere solucionar el argentino común, que querría volver a creer y tener confianza en su patria. Y no la tiene, por eso fuga al dólar. No fuga el chileno al dólar, ni el uruguayo, ni el brasilero. La reconstrucción de la confianza en el argentino es la principal meta de todas las fuerzas políticas. Ser serios de una vez por todas. Por eso, debates express de leyes de esta envergadura nos opusimos en el pasado y nos oponemos hoy, señora presidenta. Discúlpeme el énfasis que pongo, porque los temas ameritan no hablarlos como si uno estuviera leyendo. Nos duele la Argentina, señora presidenta. Nos duele el destino de la Argentina. ¿A dónde va este país, señora presidenta? Tengo dos metáforas. O es una cabalgata en medio de la noche al precipicio y todos cantando y contentos. O es un tren que a toda velocidad se estrella contra una montaña. Porque ¿cómo es posible hablar de que van a venir las inversiones y todo hay que hacerlo por las inversiones? ¿De qué estamos hablando? ¿De invertir en industria? Senador, vaya redondeando, por favor. Sí, pero tengo 20 minutos porque hago el cierre de mi bloque, señora presidenta. Gracias. Bueno. Entonces, ¿va a invertir en industria? No, ¿cómo va a invertir en industria? Si nada menos que el Banco Central nos está asegurando 28, 29, 30% de tasa de interés en dólar. Esto es de una inmoralidad que no tiene nombre, señora presidenta. Yo le diría más, es un acto, es una agresión financiera, semejante a un acto de terrorismo económico contra la República Argentina. Y si a eso le sumo que la idea que tiene el gobierno es cubrir el déficit fiscal con endeudamiento, no hay ninguna familia de la tierra ni ningún país serio que piense el crecimiento o el financiamiento de sus hábitos o necesidades de vida viviendo de prestado.
Argentina creció. No nos olvidemos de la historia. Los grandes periodos de crecimiento de la Argentina fue cuando la Argentina privilegió la capitalización nacional. Digo, fue cuando la Argentina capitalizó el excedente de riqueza que producía el pueblo argentino. ¿Quién financió la primera industria hidrocarburífera del hemisferio sur? ¿Quién la financió, señora presidenta? Ningún dólar prestado, ningún crédito. La capitalización que una dirigencia con visión estratégica realizó durante 108 años. Mosconi multiplicó 400 veces el capital original de YPF. ¿Cómo se construyó el gasoducto más largo del mundo en su época? Se empezó a construir en el año 47. El ingeniero Canessa, de quien yo fui asistente en su secretaría privada teniendo 21 años, el ingeniero Canessa le dijo al general Perón: presidente, yo le puedo traer el gas de Comodoro Rivadavia. Es una broma, le dijo el general. Métale 1.700 kilómetros sin financiamiento externo, con tecnología nacional. ¿Saben cuántos años se tardó? Porque uno a veces ha escuchado tanta exageración, ¿no? Para reconstruir esto, el otro, hace falta muchos años. Se hizo en 19 meses, señora presidenta. En diciembre del 49 se inauguraba el yacimiento Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Había proyecto. Y cuando uno analiza este plan, se da cuenta que no hay proyecto y que lo hay es endeudamiento. Pero eso tiene las patas cortas. Y a la vez, ¿cómo se puede justificar pasarle todo esto a las generaciones futuras? Esto es anticonstitucional. No en vano, el Financial Times, que da 2 menciones al año a la mejor medida o a la peor medida financiera, premió este año el bono a 100 años de la Argentina al 7,8% de interés anual. No, doloroso, señora presidenta. Doloroso pensar que hay una dirigencia que no le tiembla la mano en firmar un empréstito así, que va a endeudar a 4 o 5 generaciones de argentinos. La verdad es muy difícil de creerlo. Entonces, señora presidenta, si voy al gasto, y para ir terminando, no quiero pasarme de esos 20 minutos, cuando uno analiza el presupuesto y se da cuenta que la inversión nacional es del 17%, un poquito más abajo son los servicios de la deuda, 14%. Los economistas liberales dicen, solo se podrá superar la pobreza y el desempleo, etcétera, 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 si Argentina durante 10 o 15 años crece a un porcentaje de arriba del 30%. Ahora, ¿cómo se condice esto con el festín del 30% de las LEVAC? Señora presidenta, en la inversión de transporte se contemplan 39.000 millones de pesos para rutas viales, 4.500 para ferrocarriles. Y la inversión para la industria naval, no tómenlo en serio, muchachos, es de 136.000 pesos. Ayer yo escuché algo que descalifica tanto a quien lo pronunció. Era el ministro Duhovne. Cuando se le dijo, ministro, el gobierno acaba de vetar los 2 artículos del fondo
para reactivar el reequipamiento de la industria naval. Ustedes saben que acá se votó y por unanimidad las dos leyes, Marina Mercante e Industria Naval. Un fondo de 80 millones anuales, 1.500 millones de pesos. Y dijo el ministro, sí, los vetamos porque tenemos otras ideas, Senador, por otras favor. previsiones. Sí, estoy terminando. La industria naval, en un país productor y exportador de materias primas como la nuestra, que gasta 7.000 millones de dólares anuales de fletes. La industria naval, industria de industrias, como lo es la industria ferroviaria, industria de industrias, que genera cientos o miles de fábricas subsidiarias. Bueno, señora presidenta, la verdad, podríamos decir muchísimas cosas más. En los años 90... Por favor, senador, Termino. me dijo que terminaban los 20 minutos y son Termino. 21. En los años 90 dijimos, no, hubo un ministro que dijo, no podemos hacer milagros. El país está arrodillado. Estamos de rodillas. Creo que Roberto Dromi dijo eso. Yo creo que nos han pasado tantas cosas que lo peor es que nos hemos acostumbrado. Y la deuda es uno de esos virus de costumbre. Hoy, la cama ha estado tan bien hecha y tentadora que no estamos en el país arrodillados, señora presidenta. Estamos en el país acostados, señora presidenta. Estamos acostados. Unos hacen la plancha, otros hacen la siesta y otros duermen esperando mejores tiempos. Es penoso. Muchas gracias.